Hola, buenas noches. Mi nombre es Verónica Ormeño, soy psicóloga y miembro del Departamento Clínico del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Nuestro instituto lleva 39 años acompañando a las familias mediante la terapia, formando terapeutas familiares y de pareja y trabajando con instituciones y familias vulnerabilizadas. En esta crisis sanitaria y social que ya llevamos viviendo 2 años, nos ha dado esta oportunidad de abrirnos a la comunidad y estar en comunidad a través del ciclo de conversaciones abiertas. En el día de hoy y en el mes de la prevención del abuso infantil, nuestro conversatorio es Cuidado ético y prevención del abuso infantil, y estamos muy contentas de tener a nuestra invitada en el día de hoy, que es Vinca Jackson, psicóloga de la Universidad de Chile, autora, activista, directora del Diplomado de Trauma Relacional y Trauma Complejo en Sexualidad del SEX, autora de los libros Agua Fresca en los Espejos y Mi Cuerpo es un Regalo, una de las impulsoras de la Ley de Imprescriptibilidad de Abuso Sexual Infantil y embajadora internacional de Child USA. Así que estamos súper contentas de tener a Vinca y a todas las personas que se han conectado hasta ahora. Les agradecemos mucho. Esperamos que podamos conversar de estos temas, que no son temas fáciles de conversar, y ojalá que todos podamos seguir aprendiendo y encontrarnos en esta temática. Les contamos que todas las preguntas que ustedes realicen las pueden hacer por medio del chat. Nosotros vamos a canalizarlas a Vinca después de su presentación, y eso sería por ahora. Espero, Vinca, que no se me haya olvidado nada, ¿no? No, Súper. no. Y buenas noches y bienvenidos a todos y todas. Bueno, yo estoy viendo poquitas personas, pero me imagino que están todos ahí. Buenas noches, muchas gracias, Verónica, y al Instituto por la invitación, por la presentación, por estar un día martes de lluvia. Además, leí hace un rato cortes de luz, etcétera, a esta hora queriendo participar de una conversación sobre prevención del abuso sexual infantil y sobre ética del cuidado. Yo, sinceramente, da para agradecer, iba a decir de guata, pero con todo el ser, por estar acá, porque como bien dijo Verónica, y para ya ir entrando en materia, esta situación de pandemia y que va entrando en su tercer año ya, todavía no termina, junto a otras cosas y otras experiencias que ha vivido también nuestro país y distintos lugares del mundo. Yo creo que son la definición per se de lo trémulo, de lo poco firme, de lo que es el trauma en definitiva. Y cuando uno piensa en estos tiempos trémulos, ¿dónde se afirma? ¿Desde qué lugares se entreteje otra vez cuando se ha sentido además dispersado, solo o desconcertado? Y ahí es donde entra el tema del cuidado. Yo quiero recordar del año 2020, cuando partió todo el tema de COVID, eh, las preguntas que de inmediato muchos nos hicimos en relación a abuso sexual infantil o a maltrato infantil y abusos infantiles en general en una situación de cuarentena que no nos había tocado vivir de esa manera nunca, y empezamos a tomar con mucha atención de lo que estaba pasando en otros lados, eh, desde el aumento en servicios telefónicos de llamados de niñas y niños un poco más grandes, que podían llamar por teléfono y, y decir, estoy en cuarentena con la persona que me abusa y qué hacer, porque desaparecieron todos los profesores, profesoras, eh, personal de salud, etcétera, que mediaban muchas veces la posibilidad de esa denuncia. En otros casos, sorprendentemente, y luego uno empezó a ver cómo eso ocurría
en Chile también la situación de cuarentena, no para niños y niñas víctimas de abuso sexual infantil e intrafamiliar, al estar con su familia y en una situación que pese a su incertidumbre se sentía como segura, refugiada, dio lugar a una serie de revelaciones sobre abusos ocurridos no solo meses antes, sino un año o dos antes, en niños y niñas más pequeños y en adolescentes también. Y lo tercero, que también fue bien predominante a lo largo de este tiempo, fue un aumento de formas de abuso sexual infantil o de manifestaciones del abuso que eran digitales o en el mundo online, porque como las clases en su mayoría estaban siendo por pantalla y esa modalidad se sostuvo, cargamos con las faltas de alfabetización digital que traíamos de antes, nos pillaron muy desprevenidos en pandemia, y eso significó un aumento pero sideral de los tiempos de pantalla, sin la necesaria preparación de nadie, creo que muy pocos en general contaban con eso, tanto desde la salud mental o desde la propia educación o desde las propias familias. Y eso es algo que yo creo que nos va a quedar como tarea no pendiente, sino que urgente, porque datos de una minuta sobre educación pública ahora, al volver este año 2022 a modalidades presenciales, señalaba que un aproximado de 70% de los niños, entre 67 y 80 y algo, pero como promedio 70, decían no recibir mayor información acerca del tema de ciberbullying. Un 80% de los profesores señalaba no sentir que contaba con las herramientas tampoco para enfrentar estas experiencias. Y luego, muchos mamás y papás y cuidadores ya lo venían expresando años antes, cuando se entregaban computadores en muchas escuelas y los adultos de las casas no sentían que tenían la pericia o los conocimientos o la plasticidad incluso para aprender de esto rápido. El tema del abuso sexual infantil vía redes ha irradiado desde lo que uno podría ya imaginar, perdón, suena un pito por ahí, de contactos de niños y niñas menores de edad con adultos, abusadores, predadores vía internet, hasta el que aumentó el compartir fotos íntimas, que esas fotos entre pares se socializaran, situaciones que habíamos visto en número bien pequeño, todavía se multiplicaron, y, y escuchando a adolescentes hablar de otros colegios, decían algo bien interesante en la confluencia de todos estos tiempos, del estallido, de fenómenos de Me Too, del propio violador eres tú en Chile, luego de la pandemia, y era como, nos está faltando tiempo, no solo de escucha, sino de conversación, que nos hablen los adultos, que podamos plantear estos temas, porque adolescentes ya mayores decían, nosotros ya como que eh, hemos vivido ya el sufrimiento o el conflicto o los quiebres que significan estas situaciones, pero vemos que cada vez los están viviendo nuestros compañeros o compañeras más chicos. Entonces hay que atajar esto urgente, y ahí es donde uno dice, bueno, aunque la palabra mandataria suena demasiado grande, es imperativa y es necesaria cuando se trata del cuidado y de la prevención del abuso. Yo quiero compartir algunas imágenes para ir continuando la conversación y aclarar que se me olvidó al comienzo, que fuera de la voz de psicóloga o de mamá también y de cuidadora y de sobreviviente de abuso sexual infantil, hay una voz que atraviesa todo esto en el trabajo también en educación. Y, y creo que por ahí va la mano y por ahí va la ventana grande que se nos ofrece en este tiempo, todavía de incertidumbre, todavía trémulo, en relación al abuso y el cuidado. Verónica, tú
No sé si estás por ahí Estoy escuchándome. aquí, sí. Ya, Ahí para, está, se está compartiendo. sí, ahí está perfecto. Ya. Yo me voy a gastar un minuto de su tiempo, por favor, pero eh, no es cábala, es siempre muy necesario partir por acá, por este video cortito con ojos de niño. Ahí está. Momento, perdón. Ahí, ahí. ¿Se escucha? No se escucha, no se está escuchando. Espérate, eso quería ver. Sí, paremos nomás hasta que... Ahí está. Ya. Ahora debería... ¿Ahí sí? Ahí, sí, ahí sí. Long while the truth bites quick. Our heart is built for both, it seems. You are lonely as a church despite the queuing out your door. I am empty as a promise, no more. When the time comes and rights have been read, I think of you often, but for once I meant what I said. Ahí sí. Pero se vio bien porque yo tengo una pantalla entre medio acá. No, se ve bien, se vio súper. Ya, perfecto. Bueno, se llama Con ojos de niño, de hecho, este video, y es una proposición o una invitación para ver el tema de inclusión educativa con ojos de niño. Los niños eh, no hacen juicio, no se juzgan, invitados a este juego de copiar mímica, simplemente hacen lo que ven y están participando. Y esa mirada es la que creo que todavía, pese a todo esfuerzo y todo progreso también que ha habido en Chile, falta reforzar en materia de abuso. Los niños, lo repetimos incansablemente durante el trámite de la ley de imprescriptibilidad, eh, no solo ven con ojos de niño un mundo que se les está revelando, que están conociendo por primera vez, que están desentrañando y deshilando y viendo en toda su maravilla y en una serie de otras claves, sino que además no tienen la posibilidad durante muchos años de siquiera entenderse como víctimas, ni de entender a sus cuidadores en el doble rol de quienes deben proteger, pero en realidad hacen daño además, ni tampoco de entender eh, transgresiones que son delitos, y todas estas palabras ni siquiera están en el vocabulario de los niños por mucho tiempo, en tanto tales. Entonces, realmente es como la bruma este territorio, y pese a que en la temática de trauma también se habla de imprescriptibilidad para delitos de adultos, es siempre haciendo esta diferencia de que si bien hay situaciones de la memoria, situaciones de lo que es la vivencia traumática per se, que se repiten, la distinción fundamental es que los niños no tienen, incluso de adolescentes, toda la capacidad por su maduración incompleta de entenderse en tanto víctimas, en tanto los adultos tendríamos una mayor capacidad de eso, lo que no significa que lo haga más fácil ni mucho menos, pero eh, tenemos desde miles de otras situaciones también y de experiencias la posibilidad de hacer ese entendimiento. Y con ojos de niño, enfrentar la conversación del abuso, yo ya les decía, gracias por querer hablar de este tema, conversábamos con la Verónica en la tarde, la sencilla pregunta a veces de dónde vienen las guaguas, eh, por qué, por qué los niños tienen pene y las niñas no, una serie de conversaciones que se van dando conforme los niños van creciendo
ya nos ponen en una situación no diría de conflicto, pero sí de mucha atención, de mucho preguntarnos cómo hacerlo y de cómo llegar a temas como el abuso. Yo me acordaba preparando la clase de hoy que de respuestas a lo largo del tiempo, desde papás o mamás que le han dicho a sus niños y han llegado así a los primeros días de clase, y nadie me puede tocar el poto, perdón, pero así tal cual, desde no gracias, que ya vamos a hablar de ese tema de las preferencias, los límites, hasta frente a la proposición de ciertas actividades con adultos, el decir, tengo que preguntarle a alguien primero. Y tratando de resolver estas dudas que plantea finalmente la interacción de mundos, del mundo infantil con el mundo de los adultos y de todas las personas que estamos allí. La interacción de los cuerpos, yo no me puedo imaginar nada más amplio, ni entrañable, ni inmenso que esto, y es un camino largo. Uno tiene 54 años, todavía está aprendiendo cosas, y quisiera que ese recorrido, si uno imagina así, ¿para qué estamos acá? Es para que no haya más abuso, es para que nadie más enfrente el segundo previo a una situación de abuso sexual o de maltrato o de violencia psicológica, la que sea, pero estamos acá más concentrados en la temática de abuso sexual. Y que ese segundo no existiera, que la evidencia que ya hemos recabado gracias a la neurociencia, gracias a la psicología del trauma, gracias a las ciencias jurídicas también, lo que nos cuentan en relación a este tipo de delitos, que todo eso bastara para no querer más y hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para erradicar, para disminuir, para que fuera una historia vieja en la historia de la humanidad el abuso sexual infantil. Creo que esta sola imagen de lo que es un cerebro que puede continuar con su desarrollo versus un cerebro que está enfrentado a la adversidad, a la violencia, al abuso, etcétera, es un argumento súper persuasivo. Pero como todavía no lo es del todo y todavía enfrentamos preguntas de, ¿pero será para tanto? Incluso de parte de los propios adultos. Yo viví esto de niño o de niña y, comillas, no salí tan mal, comillas, no ha sido tan terrible, eh, comillas, igual al final uno se supera y le echa para adelante. Eh, y sí, es posible. Lo mismo me dijeron una vez a propósito de un ascensor y de si los niños bajaban o no solo. Yo decía, pero en un país telúrico, en un país donde hay temblores frecuentemente y se podría echar a perder el ascensor, ¿qué cuida más? ¿Es realmente sobreprotección acompañar a un niño al ascensor? ¿Sería preferible no encontrarse, esto a propósito de un caso que hubo años atrás, que fue bien mediático, con alguien, con un exhibicionista en el ascensor y que la entrada a ciertas experiencias sea más tarde y de otro modo? Y vuelta a esa pregunta todo el tiempo de qué cuida más, que no es enemiga de la posibilidad de la autonomía o de pavimentar este camino de autonomía progresiva, y es progresiva porque va conforme a las etapas del desarrollo evolutivo, sino que tiene que ver con acompañamientos y presencias que además niños y niñas que han vivido abusos y adultos, hombres y mujeres que comparten su testimonio, señalan que estuvo presente en su historia. Eh, las ausencias de alguien o alguien. Vamos, hay, Verónica, ¿Sí? Verónica, ¿Sí, sí? es que me parecía, no sé si tú, que estaba con la mano arriba, Ah, es un espectador, pero lo, lo, es lo otra Verónica. Sí. ya, lo sumamos para las preguntas, por Ujú. favor. Sí. Ya. Eh, bueno, y desde ahí, en una referencia personal, yo soy de una generación de formación profesional donde realmente el tema de la adaptación y la resiliencia
y el avanzar contra la adversidad era como la narrativa predominante, con esta sensación de que faltaba como un espacio ahí donde la explicación fuera más allá de las resiliencias de víctimas y sobrevivientes de los niños y niñas, y más allá también de la disfuncionalidad de una determinada familia o comunidad o de una sociedad en su conjunto. Y desde ahí el encuentro con la ética del cuidado, porque parte mirando de inmediato lo que yo siento que es la pregunta de una vida, y que se sitúa frente al mundo de la infancia, eh, como dando en el clavo con lo que más complica ahí. Y es esa simetría de poder y esa independencia inexorable, inevitable, de alguien que necesita todo cuidado frente a alguien que cuida, porque están llegando al mundo, y cómo, habitando esa situación inescapable, irrecusable, se puede acompañar el crecimiento de un ser humano, acompañar su formación, proteger, alentar la vida, eh, evitar daños evitables, y si los hubiésemos de enfrentar, cómo afrontarlos después. Eh, Desde ahí, el cuidado como un lente, como una brújula, como un marco, como también un set de herramientas, eh, que independientemente incluso de las escuelas o corrientes en las que trabajáramos, distintos profesionales de la salud, pudiera ser útil, no sé, cayó así como la luz divina más o menos, y fue como ya, por aquí va la mano, porque hay un principio de corresponsabilidad de inmediato definido, hay una observación de inmediato de esta experiencia del poder, que es lo que finalmente define a los abusos también. Hay una mirada del imperativo del cuidado de la vida, porque cuidar es todas las actividades que tengan que ver con el sostén, con la nutrición, con el aliento, con la formación, la preparación para la vida, su remedio o reparación cuando es dañada, su auxilio, su socorro, etcétera, y que ponía rápidamente el foco en lo descriptivo más que en los juicios, por su carácter de irrecusable e incondicional. Alguien necesita cuidado, alguien cuida. Y mirándolo desde el lugar donde nos hacemos la pregunta de cómo nos cuidaron alguna vez, o cómo nos preparamos para cuidar a otros, esa liberación de la Inquisición o del sojuzgamiento, yo encontraba que permitía una tremenda holgura desde donde trabajar con distintas familias además, y culturas y países y todo, porque al final era ver, partamos revisando cómo nos cuidaron, cómo nos habría gustado cuidar, qué parte del mundo del que venimos está presente en nuestras prácticas de cuidado, cómo las podemos mejorar, de qué manera nos protegemos frente a flagelos como el abuso, de qué manera se resignifican cosas que en un contexto o en un sistema, en un modelo económico y político que devalúa lo solidario, devalúa las dependencias, porque nos dicen que no está bien depender, que no está bien sobreproteger. Yo el sobre en el proteger me, me, me cuesta mucho, porque no estamos hablando de situaciones más o menos que de asfixia, sino de cuestiones mucho más mínimas, y ahí está la advertencia al sobreproteger. Entonces, incluso desde los lenguajes, el cuidado venía con una proposición diferente, de partir mirando el cómo la vida se sostuvo millones de años atrás y cómo puede continuarse sosteniendo y cómo necesita seguir sosteniéndose. Y ahí, desde esa energía, no solo trabajar la prevención de un tema como el abuso sexual infantil, sino que todos los otros, incluida la reparación. De manera súper rápida y así como comprimida, las proposiciones de la ética del cuidado circulan en torno o se concentran en como dos ejes principales. Uno, este que tiene que ver con el sostén y aliento de la vida, y otro con la evitación de sufrimientos evitables y todo lo que tiene que ver con el riesgo. El riesgo existe,
puede ocurrir, no se trata de eliminar los riesgos ni vivir en una burbuja ni mucho menos, pero hay daños que no están bajo nuestro control y que ya van a exigir una gran respuesta, pero hay otros en los que sí podemos incidir. El abuso sexual infantil es uno de ellos. Y todo esto partiendo en la prevención, que es nuestro foco, desde una historia del cuidar, un hacer del cuidar, como dice una poeta, todo es palabras y cuerpos, con niños y niñas desde muy chiquititos, ligando este cuidado. Y cuidado viene de cogitar y que tiene que ver con poner atención y responder a los mundos que nos sostienen. El primero, nosotros mismos, nuestro cuerpo; el segundo, todo lo que son nuestros vínculos, y luego todo lo que es nuestro entorno, entendiendo por el entorno la naturaleza, la democracia, las instituciones, el conocimiento, todos los mundos donde existimos. E ir tejiendo esto desde muy chiquititos, en torno a esta pregunta que yo ya les señalaba al principio, que puede sonar simple o sencilla, no es simplona, y es que cuida más, porque en cada contexto, en cada situación, qué cuida más, a quiénes, cómo, de qué manera, va marcando la brújula. ¿Qué es lo que más ayuda a la vida de este niño, de esta niña, de esta persona? Ahí yo he tenido la fortuna de ver cómo la ética del cuidado, no solo en la educación o en el ámbito de la salud, sino en el ámbito corporativo, puede convertirse en una herramienta deliberativa, desde donde discernir respuestas para cuestiones que a veces son muy dolorosas, muy complejas, muy conflictivas, y dejando una sensación distinta por la manera en que se trabajó. Como tenemos un cierto tiempo antes de abrir las preguntas, yo me quiero saltar de inmediato acá al cruce del cuidado con el, el consentimiento y la prevención. Estas imágenes son de Mi cuerpo es un regalo, y a ver, parte desde la pregunta, y hay parte de una pregunta que también creo que es importante planteársela a nivel social. Yo no sé cómo a veces tenemos la buena voluntad o la ambición o la aspiración de hablar sobre prevención de violencia o prevención de abuso, cuando este cogitare, esta atención a lo que está ocurriendo en el ambiente, la tenemos disminuida, o sea, porque estamos pasando por momentos difíciles como país o como sociedad o como persona, o porque sencillamente ha sido tanto el brainwashing o la insistencia en otros mensajes que ni siquiera estamos prestando atención. ¿Cómo prevenir abusos o cómo responder frente al abuso sexual infantil si no estamos mirando los abusos en la propia vida? Es una tremenda incógnita, y no se trata de pensar en estar viendo lo negativo o la fragilidad todo el rato como, me están abusando aquí, aquí, aquí y allá. Pero poder discernir eso y decir, ok, en este minuto esto y esto está pasando, y no cerrar la puerta a esa observación, permite también tener mayor agudeza para ver lo que en el mundo infantil puede ser vivido también como abuso, eh, como interacciones inapropiadas dentro de la dependencia, como semillas o como la posibilidad de desencadenar ondas expansivas de abuso hacia más adelante. El doble tiempo de la infancia, esto de lo que cuida hoy, es lo que también cuida en 2 años más, o 5 o 10, corre mucho, y creo que los niños y niñas, al menos lo que ha sido mi experiencia a lo largo de estas décadas, son muy receptivos a eso también, esa explicación de, por ejemplo, en relación a los celulares. ¿Por qué operar de cierta manera? Porque esto cuida más, y explicar cómo opera ese cuidado. Generalmente se distingue o se pilla, entre comillas, fácil lo que es control, cuando está hablando el control
versus cuando está hablando la protección. Hay una sigla del cuidado en inglés que a mí me gusta transferirla al español, care, C-A-R-E, donde en los dos, en la letra inicial y final, yo veo que está como el conversar y el escuchar, que es como el flujo continuo desde que se va construyendo el cuidado y también la posibilidad de prevenir y también la posibilidad de ir desarrollando este suelo básico para una capacidad adulta que va a ser el consentimiento. Y al medio, la A y la R, en una cuestión que nuevamente puede sonar muy simple, pero que es como el kit del asunto, y es aumentar las instancias de cuidado y reducir las instancias de no cuidado. Cuando uno ve solo en un baño o solo en una estación de tren o de metro a un niño o niña pequeña o a un adolescente, intercedemos, preguntamos por qué está ahí, preguntamos cómo vamos, no pasando de largo. A mí me han preguntado muchas veces qué hacer cuando uno ve de repente. No estoy hablando ya de la situación extrema de la denuncia, que es un imperativo cuando ocurre en nuestro, no sé, edificio, barrio, comunidad, etcétera. Sino cuando vemos situaciones en la calle, muchas veces, y no sabemos si intervenir o no, a veces por temor a una agresión, a veces por temor a escalar la situación y hacerlo peor para el niño, eh, o que realmente ni siquiera pase nada. La pregunta de ¿en qué puedo ayudar en algo? Creo que es un buen abre puertas junto con, eh, también tengo vínculo con niños, también sé lo que es estar a veces estresado o al borde, no del precipicio, pero sintiéndose muy, muy, muy presionado, tensionado y no sabiendo bien cómo responder. Eh, Desde ese tipo de intercesiones, también la conversación va fluyendo, no solo con el mundo adulto, sino también con los propios niños y niñas. Y creo que están mucho más dispuestos a conversar con nosotros de lo que nosotros mismos les damos crédito. Las encuestas siguen diciendo en educación sexual con quién prefieren hablar niños y niñas, familia, profesores, después internet y los pares. En situaciones de crisis, ¿a quién piensan en llamar primero? Todavía a la familia y otras veces a un amigo. ¿Dónde no? Y me llamó mucho la atención esta minuta sobre ciberbullying que les comentaba al comienzo, que fuera de no saber a quién recurrir o no sentir que que alguien puede ayudar a nivel del colegio, o que bien muchas situaciones de bullying, no de ciberbullying, han visto que no cambian, entonces por lo tanto, ¿para qué denunciar otra? Eh, Otro argumento para no contarlo y no compartirlo era el temor a que se les quitara el equipo, o que no los dejaran hablar más por chat, o por celular, o por computador, etc. Y que se redujera la posibilidad de interacción con los pares a propósito del ciberbullying. Cuando hablamos de esas cosas y podemos tomar acuerdos y aclarar que no necesariamente va a ser así, que a lo mejor no tenemos todas las respuestas, pero que si nos cuentan lo que les está pasando y lo están pasando mal, y vamos a tratar de hacer lo mejor por cuidar, quizás abrimos más los canales, porque si ese es un temor, o el temor al juicio, si alguien se equivocó y mandó una foto de sus partes íntimas, pese a toda advertencia, a toda precaución, a todo, hasta si hubiese sido parte de algún programa de prevención en la escuela, y se comete el error, ¿cómo contarlo sin temer a la respuesta? Y es más, ¿cómo contarlo en una sociedad donde a veces es tan difícil ver alrededor que es posible la segunda oportunidad? Leía un artículo el fin de semana donde decía, y tuve que leer 2 veces la frase, porque yo primero la entendí en el sentido de la mutualidad, no nos perdonamos los errores unos a otros. Y en realidad el párrafo se estaba refiriendo a no nos perdonamos a nosotros mismos. Creo que hay conversaciones sobre la equivocación, sobre las segundas y terceras oportunidades y sobre lo que significa también el perdón, que al estar ausente
hacen mucho más frágil y mucho más temible la posibilidad como niños, niñas y adolescentes de contar algo que hace sufrir, si en alguna parte eso se vive con culpa. Y el abuso sexual infantil lleva mucho de esa carga. Por eso la conversación previa, y acá quiero irme como al nivel previo, o sea, incluso anterior a la voz, es tan esencial. Una proposición de prevención parte justamente con el cultivo de la voz, que es lo que es atacado atómicamente por el abuso. Dos sistemas de voz primaria son los que nos habitan llegando en general, los 5 sentidos y el sistema circulatorio, respiratorio, etcétera, todo lo que son los sistemas vitales. Empezar a escuchar esa primera voz del cuerpo, que luego se va acompañando de la palabra y de una capacidad narrativa que va a tomar 12 años en desarrollarse, es central. Y aquí, no veo acá en mi lámina, pero está una tríada o los 3 elementos centrales de lo que va ayudando a hilar o conformar la capacidad de consentimiento que va a terminar de formarse en la adultez, y que son los derechos, los límites y las preferencias. Después de 30 años de trabajo en clínica y en el aula y en distintos entornos, no, no me refiero con fe a esto, o sea, como una fe ciega o como la intuición de la confianza. Puedo hablar de esto con confianza ganada en la experiencia. El saber que existen derechos y derechos que son garantías incondicionales de cuidado, básicamente, ¿ya? Los adultos tomaron acuerdo, o el mundo tomó acuerdo en esto que se llama la Convención de Derechos del Niño, o en los derechos de los niños y niñas a tener una casa, a tener una familia, y podemos irlos amplificando en complejidad en el relato a lo largo de los años, pero lo esencial, por lo menos, el derecho a ser cuidado, o el derecho a aprender, a crecer, qué sé yo. Y a partir de ya esa noción, ir ejercitando los límites de preferencia, creo que tareas como la educación sexual, como la educación para la afectividad, como la educación para la ciudadanía, como el ir tejiéndose en vínculos con los pares, siendo capaces de hacer distinciones entre lo que es buen trato o maltrato, esto me hace bien, no me hace tan bien, no quiero estar aquí, sí puedo o sí quiero. Todo eso se va allanando, y no quiere decir que por no haber partido en la preescolaridad o en la infancia temprana no se pueda abordar en cualquier otro momento. Si de relaciones traumáticas, de infancias traumáticas, donde hubo violencia física, abuso sexual infantil, abuso psicológico, es posible escribir otras historias, y es más, preguntas que uno escucha repetidamente, si no hubo un apego seguro, si no hubo vínculos de afecto y seguridad y de apoyo incondicional en la niñez, cómo ser mamá o papá de adulto, y la posibilidad de que eso se puede también regenerar o construir ahí, da la idea de que en cualquier momento que lleguemos, incluso aunque sea un poco tarde según nosotros, no va a ser tarde. Y aquí, ya verás, yo estoy... Si algo de esta conversación que va a seguir, me gustaría que fuera muy importante que quedara, es justamente esto del consentimiento y de cómo se cruza con el cuidado y el autocuidado y en todo el tema de prevención. Yo he visto niños pequeños, preescolares, a propósito de este tipo de conversaciones que han tenido en su jardín, en su casa, con distintos actores, más de alguna vez evitar un riesgo sin darse cuenta. O he visto también cómo han sido capaces de develar una situación que ellos no sabían, que ignoraban totalmente, que constituía abuso,
y poder compartirla con alguien más grande. El ejercicio cotidiano de me gusta, no me gusta más, me gusta menos, no quiere decir apañar con poco menos que la anarquía. Se puede hacer desde las cosas más sencillas, desde colores del cielo, desde, no sé, la mirada sobre lo que está alrededor, pero constantemente, y escuchar también los argumentos de esos me gusta, no me gusta, preferiría que o no preferiría que más adelante, y no quiere decir que siempre vamos a terminar haciendo aquello que es preferido, pero en esa escucha hay una señal de te cuido, me importa, esto es considerable. Es como el tema del saludo que llevamos hablándolo como 20 años. Cuando se obliga a los niños a saludar de una cierta manera, el mensaje que estamos entregando sobre el cuerpo, sobre los límites, sobre la construcción incluso de la propia persona, es uno de, de propiedad de otro, de alguien que marca el tiempo, de alguien que, nuevamente acá el control versus el cuidado. Cuando hablamos de derecho al tiempo, tiene que ver con también la posibilidad de ir ensayando en cada etapa lo que corresponde, y sin apuros también. Siento de pronto que las conversaciones sobre prevención, detección, denuncia del abuso, que ha sido muy importante avance en nuestro país en los últimos años, han puesto sobre la mesa la necesidad de conversar sobre los tiempos y las distintas etapas. Cuando uno ve ciertos materiales que llegan a manos de los niños a los 3 o 4 años, cuando incluso los propios expertos te dicen no hasta los 7 o hasta los 8, ahí uno se da cuenta de por qué es tan importante que no solo a nivel como de las profesiones o de las comunidades escolares tengamos estas conversaciones, sino que sean parte de la política pública. La prevención de abuso, las bases comunes de una educación para la sexualidad, afectividad, relaciones humanas, etc. La precisión es la que cuida. Cuando hablamos de protocolos con términos de relación física, social, incluso online entre adultos y niños en las escuelas, no es para aumentar ni la paranoia, ni la histeria, ni la inquisición, ni el control. Es porque la precisión cuida, orienta, y sí, no quiere decir que estemos libres del riesgo de los excesos. Y eso quizás sale también en las preguntas, pero esa es parte también de la corresponsabilidad o de la responsabilidad adulta a asumir. Nos han dicho distintas entidades que saben mucho de estos temas, que acá, cuando hablamos de corresponsabilidad, no es solamente entre padres, madres, escuelas, familias, etc. Es toda la sociedad en la corresponsabilidad por el cuidado de cada generación de cachorros humanos. Y ahí la pregunta del qué cuida más y con ojos de niño es bien importante, porque, y con esto voy cerrando, cuando uno ve que hay estrategias de prevención o campañas como bases comunes de la educación sexual o de prevención del acoso o prevención del bullying, ciberbullying, que, que se hacen en códigos donde se valida, por ejemplo, hacer daño a otro para prevenir el daño, donde se usan criterios adultos para presentar algo. O sea, por ejemplo, es muy buena la prevención y la educación sexual, no aparece nada relativo a niños, aparecen solo personas adultas desde sus posiciones o agendas, y esto para cualquier sector, progresista, conservador, uno dice, a ver, acá el con ojos de niño es central, y sobre las conversaciones sobre adultocentrismo, pero yo quiero volver a la pregunta del poder, de esa simetría de poder inevitable que el cuidado observa, de cómo habitamos incluso la autoridad. Hay momentos de ejercicio de autoridad, de ejercicio de cuidado, de ejercicio de protección. ¿De qué manera vamos a estar ahí, los vamos a explicar? O como comentan muchas mamás y papás y uno misma por momentos en distintas crianzas con 20 años de diferencia,
y si digo mucho que no, y si se me pasa la mano hacia lo permisivo, y si se me pasa la mano hacia lo autoritario. Lo trémulo es también todo el rato tratar de construirse papás y mamás, y así como toda la aldea se necesita para cuidar o para criar o para prevenir el abuso de cada niño y niña, también toda la aldea se necesita para acompañarnos a quienes estamos en esto. Abramos las preguntas, Verónica, porque... Muchas gracias, Vinca, por todo lo que has conversado. Y Hay comprimido, sí, sí. Sí, nos falta tiempo siempre, pero será la primera, esperamos, de otras conversaciones. Hay hartas preguntas que hicieron por el Instagram, también les invito a hacer las preguntas por el chat al público que tenemos. Hay muchas preguntas acerca del contexto escolar y cómo alguna sugerencia, alineamiento de la prevención del abuso sexual infantil en el contexto escolar. Ya. Yo por si acá me firmo la cara de repente porque estoy con unos puntos, se les pido perdón con los tartamudeos. A ver, pucha, me carga partir con, les dijimos, pero esto se viene hablando hace mucho tiempo. Lo que está pasando ahora se Vinca, veía venir. perdona, ¿puedes dejar de compartir la pantalla para que... Ah, perdón, No hay espérate. problema. Estás silenciada. ¿Te silenciaste? Ahora me Ahí sí, silencié. Ya. ya. A ver, desde antes de la pandemia había toda una conversación donde se estaban poniendo las alertas y alarmas ya sobre temas de la salud mental, sobre temas de lo que estaba pasando en la convivencia también de niños y niñas, en las maneras de resolver los conflictos. Luego, cuando parte la pandemia, nos avisaron al tiro, así como viene una pandemia paralela, así, una irrupción de fenómenos de salud mental que van a ser inevitables a propósito de eso. Meses antes de volver a clases, nosotros en Chile, este año, en el inicio de los semestres del hemisferio norte, ya se había observado el aumento de violencias de todo tipo, o sea, desde el lenguaje, la interacción física, en lo sexual también, incluso en la porta de armas blancas o pistolas, donde estén, en los países donde están no autorizadas para los niños, pero donde es fácil acceder. Y, y bueno, creo que la respuesta, pese a ser tardía, de sentémonos a conversar era la que correspondía todo el rato. Y como ya decía, nunca es tan demasiado tarde que no se pueda abordar. Cuando fue el estallido, que fue un semestre bien irregular, el segundo semestre, y, y se dio en Chile además esta performance política, artística de El violador eres tú, que también tuvo como una irradiación en las escuelas. Las conversaciones continuaron durante el primer año de pandemia, incluso durante cuarentena y en clases online. eh, Niños y niñas, preadolescentes, adolescentes, continuaron esas conversaciones. Orientaciones a dar, nunca interrumpir la conversación. Eh, si, si no nos han convocado, ir. Esto que hablamos para los jardines infantiles, la primera vez de ir o al matricular en una escuela, ahora en cualquier momento del año. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo puedo ayudar? Esta pregunta de ¿en qué puedo ayudar? ¿De qué manera nos coordinamos o nos tendemos la mano, profesores, familias, y no quedar como con los niños al medio y cada quien tratando de hacer su mejor esfuerzo en condiciones ya bien agobiadas también, sino que sumarse. Hay experiencias, ponte tú, de escuelas donde en una cuestión bien, pero cotidiana y logística, como profes que se siguen enfermando, staff que se sigue enfermando, COVID, etcétera, han entrado papás y mamás o apoderados como chaperones a ciertos lugares a acompañar, ponte tú, los recreos o a acompañar ciertas actividades. Cuando no son esas coordinaciones permanentes, y hay escuelas donde pueden ser así. La conversación
que se está teniendo hoy, creo que es de un tremendo valor, pensando en preadolescentes y adolescentes, pero hay que partir desde bien chiquitito. Y hay orientaciones desarrolladas desde tiempo atrás sobre buen trato, sobre maltrato, sobre qué cuida más, qué cuida menos. Hay toda historia, todo cuento, toda situación que incluso pueda darse en la calle. A ver, si la sobremesa, perdón lo doméstico, pero si la sobremesa se nos ha ido diluyendo a lo largo de las décadas, recobrarla, porque en minutos agitados, de incertidumbre, de temor, los niños están escuchando noticias también sobre guerra, sobre, ahora sale que ya se le venía traqueando, pero sale toda esta noticia sobre la hepatitis. ¿Qué significa eso? Otro país que se va a cuarentena de nuevo. Yo creo que a ningún papá y ninguna mamá, pocas veces me atrevo a decir ninguno, pero aquí casi ninguno, y creo que a muy pocos de quienes trabajamos en temáticas de salud o educación nos prepararon, ni siquiera así como en un ejercicio de imaginería, para la clase de escenarios que estamos enfrentando hoy día en este comienzo de siglo. Y por lo tanto, es posible que nos vamos a equivocar, es posible que vamos a andar desorientados, pero una y otra vez las respuestas, no de la sensatez o el sentido común, las respuestas que tienen que ver con como lo más esencial nuestro en lo social, en los afectos, en lo relacional, vuelven. Cuando hay crisis de profesionales de salud mental, el recurso comunitario es el que sostiene. Cuando la escuela como cuerpo, como un solo universo, la comunidad educativa, está también convaleciente o tensa y todo, es nuevamente el cuerpo entero el que puede responder. A uno le parte el corazón y creo que son, a ver, más allá de los protocolos y de los materiales que hay creo que aquí, si me puedo permitir dar como una suerte de consejo, sería el coraje. Está difícil, es como, yo siento que hay una necesidad como directamente proporcional entre regazo y coraje, y pucha que es difícil, porque el regazo es así y el coraje es como así, de repente decir lo inconveniente, así como el coraje de hablar del abuso sexual infantil o de temáticas como la violación, el coraje también de decir, a ver, estamos cuidando bien acá, cuando, eh, por ejemplo, se dan situaciones donde lo que uno va a opinar no es lo más popular, pero tú sientes que si no lo dices, de alguna manera estás faltando al cuidado. Yo ahora, hace 5 segundos antes de entrar acá, vi por ahí un llamado en una red social, si nadie más lo hace, yo voy a llamar a funar a este. Ok, una red social de adultos. ¿Qué pasa cuando eso se traslada a los mundos donde estamos con niños y niñas? Entonces, a eso iba con este consejo. Hacer la pregunta difícil, eh, hacer el comentario que puede incomodar. Eh, yo, volviendo a esto de las tesis, me acuerdo que con mucho nerviosismo planteé en diciembre del 2019 en la radio, ¿sería posible hacer una distinción de edad? Porque las distinciones son importantes, lo que cuida, no cuida, trata bien, no trata tan bien, adultos, niños, grandes, chicos, en esta performance que está siendo tan importante como catarsis y como apertura de canales de develación para adultos, ¿en qué va a pasar para el mundo infantil? ¿Se podría hacer como, ya, esto está pensado de aquí para allá, aunque fuera inevitable la irradiación hacia niños, niñas y adolescentes, pero ¿cómo lo vamos a hacer acá? Cuando todavía están creciendo, cuando son 25 años de desarrollo, cuando hay niños y niñas que a lo mejor traen historias de mucho abuso, que en algún minuto cometen una transgresión. ¿Desde dónde los vamos a mirar? ¿Desde dónde los vamos a acompañar? ¿Cómo vamos a recorrer ese proceso con ellos? ¿O se les va a colgar un rótulo y una acusación que después quizás no los deje nunca más? La pregunta valiente nuevamente también, por ejemplo, de repente en grupos de WhatsApp, situaciones que uno oye con niños y niñas de algún compañero que lo excluyen, no por una cuestión ni siquiera gravísima, por un gusto distinto, y que
y que el otro niño u otra niña o tu propio hijo se siente nervioso de interceder, porque finalmente termina rebotando en ello. Algo está pasando ahí, por eso como el regazo a la par del coraje, y ese coraje que no es escandaloso, no es a grito, pero necesita ser aplomado, aunque esté muerto de nervios, porque va a incomodar seguramente más de una vez, multiplicarlo más. Cuando ocurrió lo de Lastarria, lo del Liceo Lastarria, uno se dio cuenta que costaba recordar algo tan sencillo como, estamos hablando acá de casi puros menores de edad, ¿ya? Y aunque entre los 14 y los 18 se estiman otros como instancias de desarrollo para evaluar las situaciones, igual son menores de edad, e igual hasta los 25 están en desarrollo, e igual, no sé, yo vi listas publicadas con las direcciones, teléfonos, todo de los adolescentes que querían o fantasearon o declararon que querrían replicarlo de la manada. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué minuto, como en este verso de la Adrienne Rich, que me gusta mucho, que dice, nunca fue el violador originalmente, era tu prójimo, era nuestro hermano, éramos amigos, los niños y niñas partieron un camino y de repente terminaron por otro lado? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la responsabilidad de todos los niños, niñas y adolescentes que estuvieron en esa experiencia? Entonces, cuando se habla de cuidar los procesos y a los seres humanos, obviamente partir respondiendo a la víctima, pero no olvidarnos de todo lo demás. Y cuando estamos hablando de comunidad educativa, es un solo cuerpo. Hay más niños, hay más niñas, hay apoderados, hay profesores. Cuando se han definido protocolos de denuncia, qué ganas que se hubieran definido al mismo tiempo todos los demás, de prevención, de detección temprana, de denuncia y de reparación y seguimiento. Porque luego de situaciones así, que además se convierten en muy mediáticas, porque llegan a la justicia, igual que a los cueritos pelados, igual hay procesos de convalecencia, igual le pasaron cosas a la comunidad, a los profes, a los papás, a las mamás, a los compañeros, y a los niños y niñas que estuvieron directamente sufriendo la situación. Entonces, regazo, coraje, mucha conversación, involucramiento de las comunidades, aunque no nos inviten, ¿en qué puedo ayudar? Vinca, en eso de cómo conversar, hay una pregunta acá del público, preguntaba cómo hablar con nuestros niños, niñas pequeños, con ejemplos concretos, como para poder prevenir ahí el abuso. ¿Mm? A ver, con los más chiquitos. Sí, porque no es llegar y decir, hola, quiero hablar del abuso sexual infantil. Ahora, yo creo que en general se aclara bastante la película cuando uno parte del cuidado o del buen trato, y como iluminar eso bien claramente, quienes cuidan, quienes tratan bien, cómo, etcétera, porque rápidamente lo que es no esperable, no común, que llama la atención, como que se destaca. Y rápidamente uno ve que en esos casos, cuando eso está muy claramente definido, eh, los propios niños y niñas señalan de alguna manera la perturbación. Pero en temas jodidísimos como el abuso, yo lamento tener que ocupar estos ejemplos, pero encuentro que han servido a lo largo de los años. Fuera de que los amigos como de la edad, y esto es súper importante porque hablamos poco. A ver, no existe el abuso sexual entre niños chicos, o sea, se ocurre una situación entre niños en kinder o primero donde se haya dado un atropello o una transgresión. Como entre No, pares, dices tú. por ejemplo, no vamos a llamar a la PDI o a Carabineros, hay otras intervenciones que hacer, pero importante registrar, y aquí cambian como los criterios. Hay protocolos que señalan 3 años, y literatura que los fundamenta, e investigaciones, y otros que dicen 4, pero en general, niños y niñas, ojalá jugaran con niños y niñas, sus pares, de edades cercanas, o de etapas cercanas, o de, comillas, no sé, intereses cercanos en edad.
Y ojo con las diferencias de 3 a 4 años, porque ya en 3 o 4 años hay muchas situaciones, demasiadas o las suficientes como para que tengamos que hablar de esto, donde entre hermanos, hermanas, primos o pares o compañeros, etcétera, se han dado situaciones que nosotros rápidamente vamos a leer como abuso, pero siguen siendo 2 niños chicos. Hay niños de 10, 11 años, y aquí, como las cosas por su nombre, que podrían tener una erección, y que en un juego o en una interacción física impuesta o coaccionada, pudieran incurrir en una penetración, por ejemplo, o intento de con niñas de 3 o 4 años menos. Perdón, a ver, este es el tipo de descripciones que son duras de hacer en este tema, y por eso yo entiendo que muchos papás y mamás no quieren hablar de abuso. Ojalá hasta que pase, como dicen en unas encuestas en Inglaterra, no, que yo veía así, un tercio más o menos se repetía, no, hasta que pase ahí lo hablamos. Y no, pues la idea no es esperar hasta que pase, y que tengamos claro lo que es abuso y lo que no es, y que en términos de interacciones físicas, aquello que es lúdico, incluso es más, el criterio es, si los adultos te pillan a los niños jugando a ciertas cosas, la respuesta en general es de risa, ¿ya? O de, ups, no de terror o angustia, a no ser que le hayamos dicho que si los pillamos haciendo algo así, iba a caerse el cielo. Pero si hay otro tenor emocional es porque hay otra tensión. Hay coacciones o extorsiones que pueden ser desde hasta el cosa y te regalo un dulce entre niños o te pego, ¿ya? Y esto nos cuesta más verlo que entre los adultos, porque es fácil decir, los niños que tengan amigos entre los niños juegan con los adultos no deberían estar tratando de tener amigos niños, por ejemplo, que es un argumento súper recurrente para Internet, pero muchos adultos se hacen pasar por niños. Pero aclarar que, por ejemplo, situaciones como el matrimonio infantil, ahí hay un ejemplo muy concreto que ya sirve cuando empezamos a conversar. A ver, los niños tienen que jugar, los adultos son grandes, etcétera, y si hay adultos que están como entrando en el mundo del niño de otra manera, ser bien claro en decirlo. Hay gente grande que a lo mejor quiere amigos niños, mejor tener amigos niños, porque, y eso con el cuidado que tiene que traer también todo el tejido de relaciones de la familia, ¿ya? Pero los amigos son los niños y las niñas. Y hay adultos, y aquí sí, que por ejemplo en otros países se casan con niños o niñas, ¿ya? O niños y niñas, sobre todo niñas, muy chiquitos que se dan en matrimonio, y la respuesta lógica de los preescolares y de cualquier persona medianamente sensata es, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo? Si son niños, tienen que jugar. Bueno, sí. Y así se pueden dar otras situaciones. Y así, como este ejemplo que yo contaba al principio, sencillamente, si no quiero que me toquen la cabeza o el poto, decir eso también. Y decir no gracias. Y darle a los niños este tipo de herramientas. A mí me tocó explicar a mi hija menor, y una historia que comparto con su permiso, que yo no pensaba hablar de nada de esto, no de nada. A ver, iba en otro camino de progresiones cuando en segundo básico ocurre en un juego que era muy popular, y que daba lo mismo si los niños no lo jugaban, porque todos se enteraron, salió en las noticias, se habló en los colegios, etcétera. Había habido una violación de avatares en un juego de Roblox, ya que era un juego que es un juego pero concitó mucha atención porque era, ¿cómo te lo transmitían? No, es como figuritas de Lego, pero animadas. Ah, Lego, pensaron muchos papás y mamás, los Lego, y no, pues, daba para una serie de equívocos, y fue una mamá de una niñita de 7 años la que en Estados Unidos denuncia que estando con su hija al lado, ya jugando al lado, trabajando al lado,
ve esta ocurrencia entre los avatares, bueno, los papás reclamaron, pues se cambió la plataforma y todo, pero llegó la conversación. Y fue como, ¿qué es una violación? A los 7 años. No era, o sea, una cosa es hablar de límites corporales, el respeto, el trato, y las partes privadas, y lo que cubre el traje de baño, y esto no, y esto sí. Y otra, entrar a hablar de violación. Y bueno, ahí recurrir a la historia, recurrir a esto también nuevamente del patrimonio infantil, eh, y, y claro, nunca voy a olvidar, yo creo que ni un papá ni mi mamá olvida ese tipo de instancias, la cara así ¿de qué me están hablando? O sea, ¿cómo es posible en el mundo a cualquier edad que alguien tome por la fuerza a otra persona? Y, pero creo que la candidez de la conversación, el tratar de usar los ejemplos que tenemos una situación ahí como esta historia de Roblox u otras que se dan, que hacen obligatorio hablarlo. Mira, hay una regla en educación sexual que se resume así como contenido y emoción. Aunque a veces en el contenido nos equivoquemos, la emoción es lo que más queda. Y la emoción es como lo que deja más huella. Entonces, si hay un esfuerzo de explicarlo, de hablarlo con nuestras palabras, con los ejemplos que tengamos, si podemos esperar tiempo y llamar a alguien para pedirle como también feedback y responder ahí, hacerlo. E ir construyendo también un lenguaje con los niños y niñas ahí mismo. Y si nos cuesta mucho construir espacios y hacerlo, no sé, cuando estemos picando la lechuga o caminando en la calle de lado a lado o de otras maneras. Yo creo que la palabra la hemos tenido que ir como desacoplando de una serie de cargas tristes, traumáticas, culposas, esperpénticas, etcétera, para poder hablar normalmente. Me ha tocado en cursos hablar hasta como de cómo nos imaginaríamos, eh, no sé, las partes privadas, un pene de otro color, ¿ya? Cuerpos de otro color, a propósito de Avatar, la película azul, y de cómo, a ver, nadie viene sobrado en esto, más de alguna vez nos vamos a replegar, y ahí el que cuida más realmente es una súper buena brújula, y creo que la recepción, particularmente con preadolescentes y adolescentes, desde ese lugar, que intenta ser claro en la palabra, aunque estés como en el minuto tejiéndola, y en la intención, y en el que cuida más, y el doble tiempo, o sea, como pensemos esto, ¿cómo se podría? La virginidad, por ejemplo, que sale de repente como la primera vez, ¿ya? Ya nadie usa la palabra virginidad, pero mira, cáchate como yo la tendré inscrita, que sigue siendo, y hablar de ¿qué es el inicio de la vida sexual? La mitad de los programas, todos los programas, en general apuntan a información en salud, en derecho, en la posibilidad de desarrollo del consentimiento y reducir enfermedades, infecciones, el embarazo adolescente, porque no está preparado para tener hijos tan temprano si todavía está creciendo, es como da, pero la abstinencia no como una respuesta religiosa, es más bien un tema de derecho al tiempo. Los programas ponen abstención, no, es como el derecho al tiempo, y es como también ponerse en esa situación. Y cuando hay conversaciones, tú dices, a ver, ¿alguien ha pensado en la memoria de esto? O sea, el cruce de la adolescencia a la adultez o lo que es las primeras acercamientos o aproximaciones a la sexualidad, ¿cómo lo vamos a recordar cuando tengamos 40, 50, 80? Porque además ahí hay otros temas de autocuidado con los que se puede aprovechar de ir cruzando al tiro, el tema del consumo, de la droga, del alcohol. ¿Cómo voy a recordar este periodo? ¿Ya? Lo voy a recordar como años atrás, que a muchas jóvenes que se estaban por casar les contaban más o menos que el mismo día que se casaban, qué es lo que venía. Eh, lo vamos a recordar como algo que fue torpe, pero dentro de todo alegre, o torpe y forzado. ¿Qué pasa cuando los adolescentes dicen, nosotros no tenemos la traducción de primera base, segunda base, pero hay otras cosas? A ver,
¿cómo le digo al otro lo que quiere que me toque y no me toque? ¿Y cómo le digo que no, si se supone que todos están haciendo más o menos lo mismo? ¿Y a quién le hacemos esas preguntas si no entre nosotros mismos? Porque los adultos no hablan, ¿ya? Entonces, uno lo traduce en otros términos y hay mil gente creativa y hay cosas que se te ocurren en el momento. A ver, no sé, los números que siempre nos ayudan. ¿Cuánto porcentaje de convencido tengo que estar para querer hacer algo? O para, o sea, una vez que ya sé que cuida, que no daña a otros, que etcétera, etcétera, porque también están todas esas consideraciones que son parte de la situación, pero ¿cuán convencido quiero estar? ¿Cómo lo voy a hacer? Decirle también a todos los docentes que han sido un tremendo apoyo en todo este tiempo de pandemia, porque ni siquiera hubo definido un protocolo para la denuncia de abusos durante cuarentena o estas modalidades híbridas, que metamos los temas que tienen que ver con la deliberación, con lo que cuida, lo que no cuida, con este prospecto del consentimiento que algún día vamos a ejercer, atravesando todas las asignaturas. Porque realmente, porque hablamos de ética del cuidado y porque hablamos de lo ético, no desde lo moralino, sino porque la mayor parte del tiempo, ser humano no es puro fácil, porque estamos llenos de ambigüedades, llenos de contradicciones, de ignorancias también, o de historias mal registradas, y nos enfrentamos a dilemas. ¿Y cómo lo hacemos ahí para orientarnos en la bruma? Y yo creo que desde el cuidado es una muy buena orientación, y como dijo una psiquiatra británica de la que no me puedo acordar el nombre, pero no me puedo acordar nunca porque volá desde siempre, yo la leí como a los 20 y tantos, sí, partiendo siendo mamá la primera vez, que si al final la mayoría de las madres, padres, cuidadores con una mediana neurosis debería confiar en su guata en relación eh, a muchas cosas que hacer. Y sí, orientarse también, pero por lo que digan los expertos y la ciencia y la pediatría y la biología y la psicología, pero recuerden que también somos humanos, los que estamos desde este lado contando estas historias. Eso, no sé Vinca, si... te agradecemos muchísimo. Son 10 para las 10. Ha sido, yo voy a copiar y te voy a entregar todas las preguntas para que tú las Ah, tengas. pero ¿Mm? qué buena, súper buena idea, porque Y por último las podemos hacer en un grabado o escrito, así lo hacemos súper. con la Marcela Monberg muchas veces. ¿Te parece? Porque ya por la hora, por ti también. Sí, no, pero estamos, espérate, ¿y hay alguna otra que nos Mira, acá quepa en había este? una pregunta, si tú quieres contestar, que eh, respecto al rol de lo comunitario, cómo no dejar el cuidado solo en lo individual, sobre el rol de la comunidad en nuestros niños y niñas, tanto en la prevención como en la reparación, recuperación. Y con eso cerramos. Escucha, qué importante esa pregunta, porque además, y esto, a ver, el foco es las niñeces, pero si uno piensa en los niños de ayer y las niñas de ayer, están absolutamente reparador y vivificante ver lo que se hace por los más chicos y ver cuando hay una respuesta colectiva frente a eso. Y estoy yendo a algo que va mucho más allá de eh, cuestionar o no cuestionar a las víctimas, que es cuando en general uno escucha los reproches a los comunitarios. No, es cuando vemos, por ejemplo, algo tan sencillo como que alguien más joven le cede el asiento a alguien más chico en la micro o en el metro, ¿ya? Y no estamos hablando aquí de abuso sexual, pero para sobrevivientes de trauma o de abuso infantil, imagínate lo que ver esos cambios de trato, de paradigma, ese querer acoger. Entonces, vital la pregunta, porque al final uno dice y toma temas y dice ya, prevenir, pero todo está previniendo. Lo que hago en reparación también está previniendo. Lo que hago en una ley que tiene que ver con la imprescriptibilidad también está evitando otros abusos quizás para otras víctimas. Es muy difícil separar todos estos hilos, y lo que sí creo que es importante, sin maldad,
pero a ver, nosotros tenemos miedo como repertorio evolutivo para algo. Existe el riesgo también como una manera de orientarnos en el cuidado, o sea, no, si acerco la mano al fuego me voy a quemar. Usarlo un poquitito también, para como despertar, porque siento que de pronto hay una cosa muy pasiva de nuestra sociedad. Entonces, nosotros, cada uno y una, podemos ser agentes de cambio. Oye, ¿sabían? O sea, desde la información más heavy, esto es un cerebro con los efectos del trauma. Pucha, qué importante prevenir, ¿ya? ¿Sabía usted que tal cosa? En el grupo de WhatsApp de la familia, en la vecindad, yo en algún minuto desesperada, así en Chile, armé los cuelgapuertas del cuidado. Todavía me quedan. Dije, ya, ¿qué más? ¿Qué más? Ya voy a hacer cuelgapuertas, los voy a imprimir, me voy a ir a los cafés y voy a poner todos estos temas. Y ahí me di cuenta de lo que le pasaba a la gente mayor cuando uno hablaba de ciertas cosas, de algunas confusiones que había entre el respeto, la autoridad, el obligar a los niños, las fuimos despejando, otras, la gente más joven, otra, y creo que toda persona puede tomar un rol en esto. Por eso que es tan importante el open access en Internet y que las ideas se puedan compartir y que todas las infografías sean de uso público, porque cada uno de nosotros puede cambiar eso. Y usar la vía institucional, perdón, esto, pero o sea, ustedes no se imaginan la cantidad de causas que han avanzado más, porque 50 personas mandaron una pregunta a transparencia.cl o porque 50 personas le mandaron una pequeña notita, copy-paste incluso, al mail de un concejal o diputado o senador. A ver, da lata de repente. Y uno a veces como ciudadano se revela y dice, ¿por qué tengo que estar preocupándome si para eso están? Bueno, porque no se puede ver todo. Entonces, como cuidar es poner atención, ponerse de acuerdo de repente con otros. ¿Sabes qué? Aquí está pasando esto, como lo han hecho también los propios niños y niñas o adolescentes. Ahora, ahí es donde hay que estar también acompañando, porque no puede ser que termine siendo que en un liceo los niños chicos escondan su uniforme porque les da miedo lo que les van a decir en la calle, ¿ya? Pero sí tomar la voz y llevarla. Preguntar, no solo de abuso sexual infantil, porque van quedando los temas. ¿Qué pasa en este colegio, en esta escuela, en este jardín, cuando hay un temblor? ¿Qué pasa si hay una fuga de gas? ¿Qué pasa si a un niño se le muere su papá, su mamá, su abuelo? ¿Qué se hace ahí? ¿Y qué tienen también pensado y hecho para temas de abuso sexual infantil? Donde podamos ir con estas preguntas, meterlas en un grupo de preguntas del cuidado ideal, y si no, solamente sobre el abuso. Me preocupa esto, quiero saber de esto, porque incluso con toda la comunidad atenta, con el municipio, con el Estado, con el presidente, con los ministerios, con todo, aún así no está bajo nuestro control todo, todo, todo. Y si va a haber el riesgo de vivir algo como esto, va a ser justamente en una comunidad que ha sido despierta, activa, interesada, acogedora, donde se haga la reparación de aquello que no pudimos detener a tiempo o donde no pudimos auxiliar a tiempo. Entonces, gracias por la pregunta, quien quiera la haya planteado, porque es vital. Y al final, tú dices, uno es como loco esto de parcelar temas, porque uno dice, ya voy a hablar de ética del cuidado en la intervención frente al abuso sexual infantil. Pero es todo el rato, al final, construir otro mundo. Y no es una cosa megalomaníaca, no, es construir otro mundo donde se pueda, en una casa, en una comunidad de personas que nos importa el cuidado lo mismo, en una escuela, en un país, ojalá, y claro, si puede ser cada vez más grande, tanto mejor, pero todo esto está incidiendo en otras cosas. Cuando decimos hablar y sacar la voz y no silenciar, también lo estamos hablando en otros temas, y no solo el abuso y el trauma sexual terrible, es en esto que decía yo, el coraje para preguntar algo incómodo. Entonces es difícil como separar cuando todo va construyendo universos de otra manera. Así es que gracias por eso, porque sí, la reparación, la crianza, todo ocurre en comunidad, la reparación también ocurre en comunidad, y muchas veces ni sabemos a quién tenemos al lado que está mirando los gestos más mínimos, y se está sanando. Como decía por ahí
una lámina que no alcancé a pasar. De verdad, cada interacción es una intervención. O sea, pensémoslo en el consultorio, pensémoslo en el tribunal, pensémoslo en la escuela. Uno cuando va a donde sea, la persona que te recibe te dice hola, buenos días, el guardia. O sea, te puede pillar en un momento frágil y levantarte y te puede como tirar al suelo. Así, o sea, imaginémonos si son niños y niñas o adolescentes o personas que han vivido trauma sexual o abuso sexual infantil o violencia física, etcétera. Todos somos tan importantes. O sea, sí, está la psicoterapia, está la intervención en trauma complejo, pero todos suman, que nadie piense que no suma, y sobre todo en el aula, cuando no todos los niños van a llegar a contar sus historias, lo mismo, los profes están haciendo una pega increíble todos los días con cientos de historias no conocidas y no contadas, pero que se están acogiendo ahí. Y eso. Eso, Perdón. millón, ¿ah? Sí, Perdón. Millón perdón de lo de gracias, por Vinca, no, sí. millón de No, gracias, y ustedes. esperamos que estas conversaciones también sean transformadoras, y te agradecemos, esto ha sido un regalo, así que muchas gracias. No, Te vamos a pedir, Vinca, que no te desconectes todavía hasta que no. se desocupe la sala, Ya. y Y las preguntas, yo te las mando. el copy-paste, sí, ya. Y le agradecemos a todos los que se quedaron hasta esta hora. Los Sí, invitamos para, se pasaron. sí, para nuestro próximo conversatorio, que es el último martes de cada mes. El próximo tiene que ver con diversidad sexual, con niñez y disconformidad de género y adolescencia trans y familia, para que lo anoten y se puedan inscribir y estén atentos a nuestras redes. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Vinta. Muchas gracias.